Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nuestro saludo muy cordial, con mucho agradecimiento al Estadio Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Y leemos nuestra frase habitual. Estamos trayendo una frase de Albert Einstein y es muy similar, un poco similar a una que leímos ya hace varios meses. La de ahora dice: ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Él piensa que el pensamiento, lo que nosotros se nos ocurre en la cabeza, y no solo lo que se nos ocurre, sino lo que deducimos, ¿cierto? Lo que vemos, lo que comparamos, lo que concluimos, todas esas operaciones mentales, sí, son producto del cerebro, son operaciones mentales, como acabo de decir. Y él dice: ¿cómo es posible que esas operaciones mentales que están en la cabeza se adapten tan admirablemente a los objetos que hay afuera, a los objetos de la realidad? Pero, bueno, digamos que puede ser una frase de afán que se le ocurrió escribiendo cualquier cosa, no la pensó demasiado, pero no es que nosotros pensemos y coincide con los objetos allá lo que nosotros pensamos. Otra de las observaciones que hay que hacerle a esa frase es que nosotros vemos los objetos, los traemos al pensamiento y ahí es donde elucubramos. Entonces no es de la cabeza que sale hacia los objetos, sino es de los objetos hacia la cabeza, hacia el cerebro. Lo que sí ocurre después es que cuando ya tenemos aquí juicios, organizaciones, y podemos en abstracto pensar qué podemos hacer con esos objetos, entonces aplicamos lo que tenemos aquí en la cabeza y mejoramos nuestra relación con los objetos de afuera. Entonces la frase dice más o menos que cómo es posible que lo que tengamos acá se adapte a la de allá. Es al contrario, más bien, es lo de allá, se adapta al pensamiento y luego lo devolvemos para tener una mejor interacción con esos objetos. Perfecto. Pero la frase nos pone a pensar, ¿cierto? Y es muy bien redactada, pero sí nos pone a pensar. Entonces, ya con esta aclaración, el segundo punto que aclaramos sobre esa frase, hacemos una pausa en nuestro programa y nos vemos en unos contados segundos para continuar con Galileo, ¿cierto? Traemos a Galileo, ¿eh? Nos vemos dentro de poco. Amables televidentes, gracias por regresar. Ustedes me imagino que ya se saben lo que voy a escribir, ¿cierto? Galileo Galilei. Esa lo vamos a decir completo: Galileo Galilei. Galileo Galilei. Ok. Italiano, nacido en el año de... ya se lo saben, perfecto. 1564 y muerto en el año de 1642. Eso es como de allí 36 años, ¿cierto? 36 por acá más 42 son 78 años. Galileo murió más o menos a la edad de 78 años. Ya llegando a los 80, bien. Y es una de las vidas más apasionantes cuando uno está estudiando historia de la ciencia. Nosotros en este programa que traemos desde hace ya no sé cuántos meses,
que hemos estado hablando de cómo fue que el ser humano se fue dando cuenta de cómo era la situación del planeta Tierra en el entorno del espacio. Y se llama el espacio sideral, o sea, el espacio de las estrellas. ¿Cómo nos movemos nosotros en ese amplio entorno de la galaxia? Bueno, no realmente de la galaxia, porque nosotros no vamos a ir hasta allá. Por lo menos del sistema solar, que son 8 planetas, ¿cierto? Recuerden que Plutón ya no hace parte de eso. Durante una época hizo buena parte, yo no sé cuántos años, para ahí como, no sé, 40 o 50, no sé. Hizo parte de ese enjambre, pero ya no hace parte porque se dice que por un lado está demasiado retirado y por otro lado es demasiado pequeño. Entonces se le tiene como un planetoide ya. Ok, son 8. La Tierra ocupa el tercer lugar. Antes se creía que era el centro del universo. Nosotros estábamos en todo el centro del universo como criaturas de Dios, y resulta que empieza la gente a estudiar, a observar, a mirar los objetos que hay afuera, y las cosas cambian, porque antes no se miraban mucho los objetos que hay afuera, por lo menos bien. Y es entendible, no había demasiados elementos. Okay. Sobre eso vamos a trabajar. Entonces, el amigo Galileo Galilei, ya sabemos que había adoptado un juego hecho por unos constructores de lentes allá en Holanda. A él le enviaron uno, se lo compró, empezó a mirar, a observar cómo era. Le hizo lo que dicen algunos, ¿cierto? Hoy se llama eso, no parece que sea como tan preciso, pero se dice que es la ingeniería inversa. Quiere decir, una persona diseña un dispositivo, cualquiera, este marcador, ¿cierto? Y a mí me llega este marcador y yo empiezo a revisarle, y aquí hay una tapita blanca, yo veo que por aquí hay una puntica como un color rojo, que si yo... Y yo digo, ve esto tan bonito, tan bacano, por aquí hay otra tapita que enrosca, una entra a presión, la otra es por rosca, adentro no sé qué, yo lo muevo, ahí siento como una agüita, en fin. Y digo, muchachos, yo que soy un tipo desesperado por la plata, yo quiero hacerme otro de estos de cuenta mía y hacerle competencia a... No puedo decirlo porque es cierto, me cobran la publicidad. Hacerle competencia a la casa que fabrica esto. Aquí en San Rafael vamos a montar una fábrica de marcadores borrables. Entonces tenemos que ponernos a ver cómo fue que el señor a ver esto de dónde dice. No sé dónde. Esto debe ser colombiano. Digamos que por ahí en Cali un señor se dio esto, nosotros aquí en San Rafael vamos a ver cómo fue que lo diseñaron para nosotros aprender a hacer otro. Entonces hay que desbaratarlo, dañarlo, comprar otros, en fin. Eso se llama la ingeniería inversa. Ver cómo se hizo para yo después hacer otro. Ok. Eso fue lo que hizo Galileo. Le hizo la ingeniería inversa al telescopio, a las lentes. Ya habíamos dicho, eso yo lo recuerdo en algún programa de los anteriores, no hace demasiado tampoco, que él lo mejoró, ¿cierto? Porque las figuras, primero que todo, aparecen al revés. Ya hablamos del poncherazo, ¿cierto? Estamos haciendo un recorderis. Él lo que hace es que dentro de toda esa ingeniería inversa y reingeniería, o sea, readaptar las cosas, él se dio cuenta que si le ponía una lente más adelantico, la situación se mejoraba mucho. Entonces, no solo hizo ingeniería inversa, sino también reingeniería e ingeniería encima, ¿cierto? Listo. Y saca su aparatico, y con eso él descubre varias cosas, ¿cierto? Y empieza y dice, vea, allí en la estrella hay tal cosa, las estrellas son de tal manera, hay esto, en la luna hay tal cosa, en Venus. Varios descubrimientos que juntos van ayudando a entender que ese sistema que llaman heliocentrismo,
O sea que el Sol es el centro, el heliocentrismo. Él se va dando cuenta que el tal heliocentrismo, con todas esas cosas que él ve a través de su telescopio en el firmamento, en el espacio sideral, como que es verdad, ¿cierto? Vea, esto es como una sospecha, ¿cierto? Esto es posible, esto sospechamos que por esta situación, ¿cierto? Que él vio tantas, porque Júpiter, todo eso ya lo vimos en las clases, o sea, todas esas cosas que él veía ya le daban como pie para pensar que esto era más posible que el geocentrismo. Y entonces el amigo Galileo ya se hace conocido, escribe algunos libros, se cartea con algunos sabios, y en algún momento Kepler, a quien ya estudiamos acá, el señor Johannes Kepler, dice, hombre, yo no puedo decir definitivamente que el heliocentrismo se pueda concluir definitivamente de las pruebas y de todos esos hechos que nos da el señor Galileo. De ahí no se puede concluir, pero yo sospecho que sí. Y me adhiero a esa inquietud de Galileo, a esa hipótesis. Entonces ya Galileo, como en agradecimiento, en bacanería, ¿cierto? Bueno, listo, estamos del mismo lado para que trabajemos, para que podamos trabajar y continuar. Yo te regalo un telescopio, y le mandó, ¿cierto? Le mandó un telescopio pequeño, pero que le sirvió bastante a Kepler. Kepler ya pues no estaba como muy metido en este rollazo, pero era una persona con muy reconocido, un gran matemático, un gran astrónomo, y empezaron a tener cierta amistad. Ellos no fueron demasiado amigos. Perfecto. Entre las cosas que vio, que hemos ya mencionado algunas, él, dijimos, ¿cierto? Puso el telescopio hacia el firmamento y vio por allá donde todo el mundo decía, vea, ese es Saturno. Ya Saturno se conocía, obviamente. Ya se sabía cuál era la lucecita que veían allá, que empezaron a llamar, desde antes de verlo Galileo, Saturno. Obviamente ya existía. Saturno ya existía. Pero cuando él le puso el telescopio, ya lo hemos dicho aquí, él le vio como unas barriguitas, así como unas orejitas, ¿cierto? Unas cositas aquí, y entonces a él le parecía muy raro esas protuberancias, y otra para acá, y él no supo qué era, y hubo que esperar 50 años, ya lo dijimos, hasta que llegó un investigador, también astrónomo, constructor de lentes, llamado Huygens, Christian, ¿cierto? Vamos a decir Christian Huygens. Y Christian Huygens, 50 años después de que Galileo lo viera por primera vez a través de un telescopio, Christian Huygens se dio cuenta a los 50 años de que estas tales orejitas no eran más que el planeta, ¿sí? Y unos aros por aquí alrededor de ese planeta, unos anillos, se llaman los anillos de Saturno. Ahí que está muy mal dibujado, me disculpan, pero ustedes pueden buscarlo ahí en la internet, y entonces ubican mejor, pero este es un esbozo aproximado de la diferencia que había entre lo que vio Galileo Galilei y lo que vio Christian Huygens, y que él lo mejoró. Pero miren que pasaron 50 años, buena cantidad de tiempo. Perfecto. Christian Huygens descubre entonces qué es realmente lo que pasa con esas tales bolitas, esos abultamientos que veía Galileo, porque él se dio cuenta con un telescopio más potente. Christian Huygens se dio cuenta que había como una especie de vacío. Vamos a pintar una partecita. Aquí está Saturno y por aquí se ve algo como así.
Y aquí en esta parte, vamos a pintarla, esto aquí en realidad es un hueco. Depende de la posición que hubiera entre la Tierra y Saturno. A través del telescopio se veía el hueco, traspasaba. O sea, a través de estas curvas acá se veían estrellas al otro lado. Entonces eso es un espacio hueco. Obviamente lo mismo pasa en este lado, ¿cierto? Entonces él se dio cuenta que eran unos anillos. Este anillo, entonces, para que lo mejoremos, pasa por acá. Esto que vemos aquí ya no es Saturno, esto es parte de esos anillos. Esos anillos son inmensidad, cantidades y cantidades de rocas, muchas rocas, piedras medianas, piedras pequeñas, polvillo, ¿cierto? Y entonces aquí vuelve y hace lo mismo, pasa por acá, y aquí está un huequito. Christian Huygens logró ver por aquí un huequito. Hacia el otro lado de ese huequito se veían también otras estrellas, en fin. Perfecto. Esta entonces ya dijimos otro de los descubrimientos de Galileo Galilei, mejorado y mejor explicado por Christian Huygens. Él también, Galileo, estamos centrados en Galileo, él también descubre una cosa que la llaman, todavía se ven, todavía se estudian, se llaman las manchas solares. Manchas en el sol, ¿cierto? Y las manchas solares son de verdad unas nubecitas oscuras, pero más que nubes, unos punticos, unas masitas, ¿sí?, que atraviesan el sol. Está el sol acá, en toda su efervescencia, lleno de color naranjado, no les puedo pintar naranjado, pero este es el sol. Y de pronto aparecen por acá unas manchitas. Se sabe hoy que esas manchitas aparecen cada 11 años. Se repite, se desaparecen y a los 11 años vuelven y aparecen. Y ya se sabe de qué se trata. No les voy a decir en este momento para que ustedes de verdad busquen manchas solares y vean ahí en la internet, mejor explicado que acá, de qué se trata eso. Pero sí, hagamos un paréntesis que yo no lo tenía aquí, no lo tengo aquí en el guión, para entender, para ir en contra de la teoría de Aristóteles. A ver, la teoría de Aristóteles no era solamente que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. No era solo eso. También los astros y todo lo que se veía allá era perfecto. O sea, la luna era una cosa como una bolita, háganse de cuenta, una bola de billar. Una bolita de billar es pura, limpia, no había más nada, ¿cierto? Así se imaginaba Aristóteles todos los cuerpos siderales, ¿cierto? El Sol también era una cosa perfecta, muy brillante, sí, pero una esfera, una bola de billar que no le pasaba nada, una esfera de billar quieta. O sea, él decía eso y no sabe uno para qué más quería decir, ¿cierto? Estas manchas solares se mueven, de verdad se mueven. O sea, aparece esta acá y entonces esta se va para acá, esta se va para acá y se van corriendo y se desaparecen. Entonces Galileo dijo, vea, por lo menos si no probamos con esto, que la Tierra gira alrededor del Sol, por lo menos el Sol no es una bolita, una bolota, esferota inmensa de billar, como se le imagina a Aristóteles, porque vea, y además ella no está quieta ya, o ella rota, o rotan esas cositas, o rota la Tierra, ¿cierto? No rota la Tierra, no es tanto el sentido de que la Tierra rota, sino de que la Tierra es la que se mueve. Entonces, si la Tierra viene en este sentido, para ahí, pasa por acá y se mete acá y da la vuelta, por ahí vuelve. Cuando se ven estas manchas, entonces las manchas, digamos que en el fondo terminan como retrocediendo, aunque ellas avancen hacia acá, que es lo que se ve por el movimiento de traslación de la Tierra, que la Tierra se traslada de un punto a otro, entonces las esferitas se verían que vienen hacia acá, porque el planeta Tierra se les adelantó. Entonces todo no es tan perfecto. Y eso nos va dando ideas
no solo de la perfección, sino de una serie, de hechos que nos inducen a pensar de que de verdad la Tierra es la que se mueve y no es la que se queda quieta en el centro del universo. Esa es otra de los indicios que le permiten a Galileo Galilei pensar en el movimiento planetario alrededor del Sol. Lo voy a decir. Ustedes recuerdan, han oído hablar en trigonometría, vamos a escribirlo aquí, en trigonometría, ustedes han oído hablar de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cierto? Vamos a escribirlas, seno, coseno, tangente, en fin, hasta ahí, dejemos hasta ahí. Pues en esa época, ¿cierto? Se hablaba, lo hacía Galileo, hablar de una función similar a esta, que es el verseno. Así, vamos a pegarla más. El verseno. Esto es otra función trigonométrica, pero derivada del seno, ¿cierto? Es muy similar a esta. También debería haber un vercoseno, ¿cierto? Y obviamente también debería haber una vertangente. Pero se hablaba mucho de esta. Y fue con esta función trigonométrica que Galileo Galilei explicó el movimiento de las manchas solares. Esto ya no se usa. Ya se hacen otras cosas, se menciona de otra manera, pero en esa época se hablaba de verseno y no es difícil de entender. No es que porque es una palabra diferente, entonces ya eso tiene que ser por ahí cosas mágicas que no la entienden sino los tales genios, y entonces nosotros no tenemos derecho a entenderlas, no. Eso está muy sencillo, pero es bueno que lo sepan. Estamos hablando, todo esto sucede en el año de 1610. Todo esto ha sucedido en el año de 1610. Y de las otras cosas dignas de mencionar, ya no desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de la cotidianidad, ¿cierto? Él hace una separación amistosa de Marina Gamba. Dice, Marinita, bueno, hasta aquí llegó, yo ya no sé, me voy a poner a estudiar matemáticas con el profe Oscar Giraldo, entonces vos y yo ya no tengamos nada. Pero ellos se separan amistosamente, muy lindos, muy queridos, muy civilizados, no tuvieron nada que pelear, seguís cuidando a mis hijas, tú también cuidas a nuestras hijas, seguimos siendo muy buenos amigos, pero yo me voy a ocupar de otras cosas, ¿sí? Marinita, seguimos hablando ahí por carta, en fin, en internet, nos comunicamos, todo aquello. Y esto es muy importante. Ahí pasan de las cosas más, ya dijimos, el año importantísimo, el cuarto de hora de Galileo Galilei fue el año de 1610. Y pasamos al año de 1611. Y en el año de 1611, les voy a escribir aquí dos nombres. Dos nombres. Uno que era un nombre de pila y el otro es un nombre que toma en el cargo. Ya lo vamos a decir. Ténganlo ahí en su mente, de verdad, grábenlo porque lo vamos a necesitar 2 veces más. ¿Qué ocurrieron? Mafeo con doble F. Mafeo como Mateo, ¿cierto? Pero Mafeo, en lugar de una T, 2 Fs, Mafeo. Perdón que lo olvido. Mateo Barberini. Mafeo Barberini. En este momento, Mafeo Barberini, no les voy a adelantar mucho porque tenemos que cerrar ahora, hacer una pequeña pausa para irnos a comerciales y volvemos. Mafeo Barberini, después el segundo nombre es, o el título del cargo es
Maffeo Barberini en estos momentos es un cardenal, ¿cierto? Es uno de los que está ahí al lado del Papa. Y en esa época yo no sé quién era el Papa, pero él no era Papa, él era cardenal. Después pasan unos años y él se convierte en el Papa Urbano VIII, importantísimo. Maffeo Barberini es el mismo personaje, es la misma persona que después se convierte en Papa Urbano VIII. Lo necesitamos, por favor, grábenselo. Por lo menos grábense Urbano VIII, ¿sí? ¿Qué le hace que esto de Maffeo Barberini se les olvide un poco? Porque les va a adelantar algo. La cobarde envidia, así de sencillo, la cobarde envidia hace que la amistad importante, bonita, que había entre Maffeo Barberini, el mismo Papa Urbano VIII luego, ellos se hicieron muy buenos amigos y después la cobarde envidia los puso a pelear. El Papa y el científico más importante de ese momento es que enemigos por culpa de los sinvergüenzas. De toda la clase había ahí, había filósofos, había profesores, había académicos, había clérigos, había sacerdotes, monjes, y todo el mundo peleando, y los pusieron a pelear a ellos dos. Cuando eran tan amigos, no les voy a adelantar más nada, pero nos vamos a dar cuenta de que eran de verdad muy buenos amigos. ¿Para qué los pusieron a pelear? Para ganar una pelea entre gente que no tenía nada que ver. Para ganar una pelea tonta de gente que estaba diciendo lo que no era, pero quisieron ejercer su poder para decir, vea cómo somos nosotros y estamos diciendo mentiras, nos las tienen que tener en cuenta porque nosotros somos los más poderosos. Y pusieron a pelear este par de locos como eran de buenos amigos. Bueno, nos vemos enseguida, no más cantaleta, unos cuantos segundos para que continuemos con la vida importantísima de Galileo Galilei. Chao, nos vemos. Listo. Listo. 1, 2, 3. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Veníamos hablando entonces, ¿cierto? Maffeo Barberini, que unos años después, no sé cuántos, ustedes me pasan el dato, se convierte en Urbano VIII. Todos los papas, todos por costumbre, cuando reciben su, yo no sé cómo se llama eso, reciben su cargo, se convierten en papas, lo voy a decir de la manera más tranquila posible, ¿cierto? Pero esto debe ser, pasar de acá a acá debe tener como algún dato apoteósico, una palabra más importante, ¿cierto? Pero cuando ellos son cardenales y se convierten en papas, cambian el nombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el obispo Ratzinger, bueno, el cardenal Ratzinger se llamó Benedicto XVI, ¿cierto? A ver si recuerdo, por ejemplo, Pablo VI se llamaba no me acuerdo de Pablo VI, pero él tenía otro nombre, Bautista Monte no sé quién, listo, se me olvida, Bautista algo. No sé si no esos. Karol Wojtyla, ¿cierto? Karol Wojtyla, el nombre que él tomó después fue Juan Pablo II, ¿cierto?
cambian el nombre, Urbano VIII. En ese momento el que nos vamos a dedicar todavía no se llama Urbano VIII, pero antes de ser papa, cuando era un cardenal, a él le parecía que lo que estaba diciendo el señor Galileo era importante. Y este señor Maffeo Barberini era una persona en esa época, de verdad, también muy culta, muy culta, ¿cierto? Y le pareció que lo que estaba diciendo Galileo no atentaba contra nada de la iglesia, que era una cosa maravillosa, llamativa, había que escucharlo, y entonces lo invitó. Este señor Maffeo Barberini, el cardenal Maffeo Barberini, llamó al señor Galileo Galilei a que expusiera ese trabajo tan importante, de verdad importantísimo. Este señor Maffeo Barberini vivía encantado con todo eso. Les voy a dar enseguida más adelante otro dato para que vean lo encantado que él se mantenía con la personalidad de Galileo Galilei. Hombre, ¿por qué los hicieron pelear? La cobarde envidia. Muchachos, ustedes no vayan a tener cobarde envidia, ¿listo? Prométanmelo. ¿Listo? Ok, listo. Ya saben que no pueden tener cobardes envidias. Entonces el señor Maffeo Barberini le dijo: hey Galileo, vos que sos tan inteligente, cómo te admiro, chico, vení estos días, venís aquí a Roma y nos presentás todas esas situaciones tan lindas, tan bacanas, tan chéveres. En esa época la palabra más importante era bacano y chévere, ¿cierto? En esa época. Ahora ya no se usa tanto, ¿no? Porque hay gente que todavía la usa. Retrógrados. Listo. Entonces les dice: vení, yo te voy a poner en contacto con el colegio de pontífices, o sea, de cardenales, pontificial de Roma. Pues ahí estaba la crema innata del Vaticano. Todo lo exclusivo era ahí, y eran investigadores, había de todo. Y había, vamos a ver, había fraudulentos, había gente con cobardes envidias, ¿cierto? Pero era gente que muy versada en muchas cosas, muy culta. Y este señor Maffeo Barberini le dice: vení, entonces vení, te sentás ahí, nos hablas, nos contás tu historia, qué tan bacano, cuándo vas a venir, te tenemos qué querés, pan de quesitos, todo aquello, ¿cierto? Chocolatico, el que te... Así, en esa época ya había chocolate, porque ya se había descubierto América y ya llevaban chocolate, sí. A él le dieron chocolatico. Los que no me crean, vayan y verán a ver en la escena. A Galileo Galilei todo confianzudo, tomando chocolate americano, como si cualquier cosa. Ese maldingo señor ahí, pues todo creído, comiéndose el chocolate de nosotros los americanos. Increíble. Listo. Y él expone sus cosas, sus tratados, y al tiempo esta gente dice: vea, eso es cierto. Sí, lo que dice el Señor, porque ellos allá también compraron, obviamente ellos compraron telescopios, estudiaban, sabían geometría, trigonometría, todas aquellas cosas. Ellos sabían de eso también. Y dijeron: sí, lo que dice el Colegio Pontifical Romano, dijo, lo que dice el señor Galileo Galilei es cierto. Sí, allá se ven las manchas solares, se ven montañas en la luna, allá se ve esta cosa, se ven las fases del planeta Venus, pues yo no me acuerdo qué más cosas verían, pero todo eso sí es cierto. Pero no se quisieron comprometer en decir la conclusión. Entonces, después de todas estas cosas que vemos, ¿cierto? Las manchas solares, Venus, las fases de Venus, no sabemos si se pueda concluir. Con esos elementos que tenemos, no es posible concluir, no se puede, que la Tierra gira alrededor del Sol. Ellos quedaron callados, pero es que de verdad tienen toda la razón. Ellos también eran científicos, así creamos que no. Ellos no se quedaron callados por fastidiar a Galileo, se quedaron callados sobre las conclusiones que se pueden sacar de ahí, porque de ahí no se puede decir, de esos elementos no se puede deducir que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Hay unos indicios, sí, todo esto indica que posiblemente sí sea así. Entonces no fue que se hubieran quedado callados. Pero mire, Maffeo Barberini, el mismo Urbano VIII,
estaba encantado con eso. Hago mucho hincapié porque después es que nos vamos a dar cuenta qué fue lo que hicieron, quiénes fueron los que le dañaron la amistad a Galileito y a Urbanito. De todas estas cosas, es bueno saber que hubo, ya en la época más actual, ¿cierto?, en el siglo pasado, había, aquí lo hemos dicho muchas veces, un matemático muy prestigioso, pero un reteso en lo que es la lógica matemática. La lógica es lo que hay detrás de los números. La lógica es la que revisa lo que hacen los números y dice, los números juegan así, así y así, ¿cierto? Esa es la lógica matemática. Los números juegan de esta y de esta manera. Y se deducen de ahí todos los asuntos. Entonces, la lógica matemática, después de que está hecha, primero la lógica tiene que observar a los números, va jugando, que si suma, que si resta, que si multiplica, que si divide, que las propiedades. Bueno, ya las propiedades, aquello de asociativa, conmutativa, modulativa, clausurativa, es que nos enseñan en la primaria, y en bachillerato y en la universidad, y nos dan con esa comitiva, tititiva, titiva. Esa de las leyes, las propiedades de las operaciones, eso ya es lógica. Se lo enseñan a uno a través de los números para que uno la entienda, pero eso de verdad ya es lógica, ahí está la lógica. Entonces, la lógica está atrás, primero se ven los ejercicios y la lógica va escribiendo qué pasa y qué no pasa. Entonces después como si la lógica le dijera a los números, jueguen así, pero ya los números están jugando así. Lo que pasa es que la lógica nos permite ir un poco más allá sin necesidad de estar pendiente de los números. Ya sin mirar los números, nosotros podemos deducir cosas nuevas que hacen los números sin saber si los números lo están haciendo. Pero aquí la lógica me dice, los números hacen estas y estas cosas. Eso se llama la lógica matemática. Entonces, un señor muy importante llamado Bertrand Russell, uno de los lógicos más importantes de la historia de las matemáticas, Bertrand Russell, que además es un gran pensador, un gran filósofo, nacido en Inglaterra, ¿cierto?, en el país de Gales, más propiamente, digamos así, país de Gales. Esto le pertenece al Reino Unido, que es propiamente la Gran Bretaña. Él dijo, vea, lo que hace Galileo Galilei es inducción, y lo que hacen los aristotélicos, la gente que se adscribió a las ideas de Aristóteles, se llama deducción. Yo no voy a decir mucho qué es deducción, porque se nos enredaría, pero inducción es lo que yo puedo concluir. Inducción y deducción es sacar conclusiones, pero lo uno es sacar conclusiones desde la experiencia y armar como la lógica. Les voy a explicar ahora con un jueguito. Otra cosa es la deducción. La deducción es lo que yo ya sé en la norma y voy y se lo aplico allá a la realidad. Entonces la inducción, dice Bertrand Russell, esa pelea, ¿cierto?, que hubo allá en el Vaticano, esa discusión más bien, que sí se convirtió después en pelea no en peleas de violencia, pero sí de amenazas, ya casi llegando a la violencia. Eso que se hizo, que se presentó entre Galileo Galilei y el Vaticano, digámoslo así, no todo el Vaticano estaba en esa, había gente que respaldaba a Galileo, que lo quería y lo respetaba, y sobre todo lo respetaba, no lo que lo quería, lo respetaba porque sabía que estaba diciendo unas verdades muy importantes. Entonces, lo que hace Galileo Galilei es inducción. Él ve las cosas y de acuerdo a lo que ve, saca conclusiones. Entonces, desde la experiencia,
desde la experiencia, a Galileo se le permite decir cosas, ¿cierto? Entonces, cuando él ve las manchas solares, él dice, vea, el hecho de que pasen unas bolitas negritas al lado del Sol, quiere decir que el Sol no es tan perfecto, diseñado así, y que ya no es inamovible, y que eso no cambia, como una bola de billar inmensa. Eso no es así. ¿Por qué? Porque él vio allá, por la experiencia con el telescopio, él vio allá las manchas solares. Pero con el ojo desnudo, hacia abajo a simple vista, nadie ve las manchas solares. Entonces había que darse la experiencia, haber diseñado el telescopio para poder ver las manchas y llegar a la inducción, de que el Sol no es una esfera perfecta, inamovible, y que ahí será eternamente siempre la misma cosa. No. Les voy a poner el ejemplo ya de deducción e inducción, para que lo entendamos un poquito más fácil desde lo cotidiano. A usted les dice su mujer, como a mí, ¿cierto? Que nos manda, este chiste ya es como tan gastado, pero listo. Supongo que bueno, sí lo manda la mujer. Y entonces le dice, mijo, usted vaya, traiga chorizos, ¿cierto? Papas, carne, ¿cierto? Y usted ya hacen todo esto junto y dice, mi mujer me está mandando a mercar. Esta es la deducción. Esta es la inducción. Me está mandando a mercar. ¿Cierto? Que ustedes ya saben, cuando mencionan chorizo, papas, papel higiénico, carne, arroz, butifarra, todo eso, hay que ir a hacer el mercado y uno le obedece a su mujercita, ¿cierto? Otra cosa es que ya usted sabe tanto, lo ha hecho tantas veces, ha obedecido tantas veces, que digan, chorizo, papá, ha obedecido tantas veces, que a usted a lo último ya le dicen, vaya merque, ¿cierto? Entonces ya es la deducción, merque. Entonces usted ya no necesitan decirle más nada, ya no necesitan decirle merque, y usted ya automáticamente usted va y trae papas, chorizo, bueno, mija, lo que usted diga, eso es como la deducción y la inducción. La inducción es que le digan las cosas una por una. La deducción es que le digan todo lo general. Eso es fácil de entender así pues someramente, ¿cierto? Porque si hay una definición, hay una rigurosidad importante en esto, que a veces uno en un lenguaje coloquial no puede decir, no, entonces él dedujo que tal cosa, y mentira es que no lo dedujo, lo indujo, ¿cierto? Pero digamos en el lenguaje coloquial no hay problema en emplear si dedujo o indujo, ¿cierto? Pero ya, cuando estamos hablando en epistemología, ahí sí hay que hacer bien esa diferencia. Entonces, lo que dice Bertrand Russell es eso, vea, hay una pelea entre la inducción y la deducción. ¿Y ya? ¿Por qué? Bueno. Porque el método de Galileo Galilei se basaba en la observación y la experiencia. ¿Sí? Y lo otro eran las ideas generales que tenía Aristóteles, entonces él se basaba en la autoridad. Esto casi no se va a entender, pero se lo voy a explicar y yo creo que ya será explicar dentro de 8 días porque se nos acabó el tiempo. Pero quedamos aquí pendientes, vamos a hablar de la autoridad. Esto es la inducción, lo que hizo Galileo Galilei. Esto de autoridad es lo que decía Aristóteles. Y la gente de verdad decía, ¿y vos cómo sabes eso? Aristóteles dijo papá. ¿Y cuándo lo dijo? Aristóteles siempre lo ha dicho. Y ya, entonces la discusión era que como lo dijo Aristóteles ya no había que hacer nada. Ok, con esto sí, realmente nos tenemos que ir ya. Queridos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en Mate Mágica. Nos vemos en 8 días.